¿Qué ondas podcast? La verdad va a encontrar historias de crimen, misterio y paranormal. Temas que gigantes van a tocar en el podcast que nunca podrás olvidar. Hola, hola y bienvenidos a ¿Qué ondas? Mi nombre es América y el día de hoy les tengo la segunda parte leyendo, escuchando, analizando este libro La Gloria por el Infierno de Alina Hernández, escrita por Rubén Aviña. Y déjenme les digo que tengo miedo. Sí, tengo miedo primero porque ya lloré. Segundo, porque ya me enojé. Tercero, porque no sé qué es lo que viene en este libro. Diosito santo, solamente leí un pedacito y me quedé, ¿what? Cosas que yo no sabía. Fíjense cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana cuando uno se entera de cosas que no sabía. ¡Wow! Pero bueno, no les voy a adelantar mucho. Sí les puedo decir que sí es importante leer estos libros, aunque ya tienen muchos años que salieron y salieron en ciertas circunstancias eh, y pues bajo ciertos intereses también. Vamos a ser honestos, Alina Hernández ganó buen dinero en su divorcio y también con este libro. Ya vimos que le ayudó TV Azteca y ya vimos que también Patti Chapoy tuvo que ver con este libro también. Se ha querido cambiar la historia durante todos estos años, pero si en realidad regresamos a los libros, por ejemplo, este de La Gloria por el Infierno de Alina Hernández, pues vamos a ver qué tanto concatenan las historias de antes, durante y después. Hoy en día han salido a dar declaraciones, a dar entrevistas, a dar opiniones de cosas que pasaron durante mucho tiempo en este grupo que hizo este monstruo de Sergio Andrade, pero pues será posible que se pueda cambiar la historia solamente escribiendo otro libro. Veremos. Vamos a ver qué dice este libro. Como les dije, yo no lo he leído. Leí un pedacito nada más para ver de qué se iba a tratar este capítulo que voy a estar leyendo. Varios capítulos, ¿ok? Pero para los que ya lo leyeron y no recuerdan qué es lo que dice este libro, pues quédense a escucharlo. Para los que no lo han leído, pues muchísimo mejor, quédense a escucharlo junto conmigo y vamos a analizar y reaccionar a las cosas que vamos a estar escuchando ya con la perspectiva que tenemos de todo lo que sabemos del caso de los ayeres y de hoy en día. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar los quiero invitar a que si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que les llegue mensajito cada vez que subo un nuevo video o hago un en vivo. Y por favor no olviden dejar su poderoso like y sus comentarios en la sección de abajo. Me interesa mucho saber qué es lo que opinan ustedes de este libro, qué saben, qué no saben, qué los va a poner en shock, de qué se van a sorprender y de qué no se van a sorprender. Ok, por favor compartan su opinión conmigo en la sección de abajo en los comentarios. Y bueno, vamos a comenzar. Luego de la tragedia, entonces, como por arte de magia, mi papá se me aparece. Cierro los ojos y lo veo, lo siento cerca. Sé que él está aquí, conmigo, en este mismo instante, en las páginas de este libro. Ahí, en la sala de su casa, Aline escuchó el relato de Josie, enterándose de muchas cosas que ignoraba sobre el accidente y la muerte de su papá. Cosas que su mamá nunca le contó, para no hacerla sufrir. Como yo estaba tomando notas y ella permanecía en silencio, no me di cuenta en qué momento empezaron a brotarle las lágrimas.
cuando la descubrí con los ojos ya rojos, como que le dio pena y se secó el llanto con su mano. Aunque tiene bien presente la imagen de su papá y muchos momentos que vivió a su lado, no recuerda aquellos días trágicos, como tampoco, cuando su mamá le dio la fatal noticia. No sé, a lo mejor, en algún momento de mi infancia o adolescencia, como todo aquello me lastimaba demasiado, inconscientemente lo borré de mi mente. No recuerdo aquellos días en que mi papá estuvo en el hospital, tampoco cuando mi mamá me dijo que había muerto, ni las semanas o los meses que vinieron después. Yo creo que fue como un mecanismo de autodefensa, para no sufrir o, quizás, para recordar únicamente lo bonito, lo que me conviene, lo que no me duele, lo que me alimenta siempre que me siento triste o sola, siempre que paso por algún mal momento. Entonces, como por arte de magia, mi papá se me aparece, su imagen viene a mí, cierro los ojos y lo veo, lo siento cerca y en verdad sé que él está aquí, conmigo, aunque algunos piensen que estoy loca, que son alucinaciones mías. Él se hace presente, me cuida, me consiente. Por eso, sé que él no se fue, que nunca se ha ido, que nunca me va a abandonar. En este mismo instante, está aquí, en las páginas de este libro. Lo que sucedía conmigo en aquel entonces, de lo que recuerdo, es algo que nunca comenté con nadie, sino hasta hace unos años con Verónica, la psicóloga con la que estoy en terapia desde hace algún tiempo. Yo sí tenía miedo, mucho miedo. Aparte de que extrañaba demasiado a mi papá y a cada rato le lloraba, seguí con eso de las mariposas negras que, según yo, se me aparecían por las noches y me revoloteaban por la cara. Pero entonces, como ya no estaba mi papá, no tenía a quien gritarle, para que me salvara de esas mariposas. Bueno, a mi mamá, pero la pobrecita, como la veía tan triste, con sus cosas, no quería preocuparla más, así que no me quedó otra más que aguantarme y padecer yo solita todo aquello que me aterraba. Además, me daba pena que los demás se enteraran que era una miedosa. Supongo que poco a poco fui dominando ese temor, ese trauma, esa espantosa mariposa negra que siempre relacioné con la muerte de mi papá, con ese cruel presagio de muerte, de tragedia. Cambié mucho, dejé de ser tan traviesa, tan terrible. En ese tiempo, muy pocas cosas me llamaban la atención, incluso, eso de ser artista. Cuando me quedaba sola en mi recámara, con Rosa Berta, en vez de ponerme a representar escenas frente a mis muñecas, me la pasaba llorando o rezándole a mi papá. Ya tampoco me entusiasmaba ir a la escuela ni salir a jugar con los vecinos o con mis primos. Sé que mi mamá estaba preocupada por mí, pero supongo que ella pensaba que con el tiempo se me pasaría, y, de hecho, así fue, aunque no del todo. Tú sabes que la ausencia de un padre, nunca se supera completamente y menos en esa etapa de la infancia 21. Wow, qué fuerte. La verdad, esta parte sí me hizo sentir mal porque pues yo no sabía cómo había fallecido el padre de Aline Hernández. Entonces, pues mi más sentido pésame para Aline. No es fácil, no es bonito, no es nada grato pues perder a un padre. Gracias a Dios yo no he pasado por ese dolor y toco madera que no vaya a pasar por mucho tiempo. Pero vemos cómo situaciones así tan fuertes que pasan de la nada pueden causarte traumas. Y vemos también y escuchamos cómo Aline Hernández dice que pues su subconsciente, su estado emocional no estaba bien y borró muchas cosas de su mente, cosas que la lastimaban y ella misma se da cuenta. Bueno, dijo que tomó terapia con esta psicóloga. Me encantaría saber dónde está esa psicóloga para, pues, mm, saber si es verdad. No sé si fue verdad que tomó terapia, pero si así fue, pues qué bueno para que superara este dolor tan fuerte de la pérdida de su padre. Pero vemos cómo ella misma admite que por conveniencia o para que no le lastimara o para no sentir algo, ella borró cosas de su memoria. Eso pasa, claro que sí, eso pasa cuando suceden cosas trágicas como una muerte. ¿Qué te hace pensar que Gloria Trevi no pasó lo mismo y Raquel y todas las demás? Hasta hoy en día, Aline sigue escogiendo olvidar o ignorar cosas del pasado que le duelen, como que ella también reclutó junto con Carla de la Cuesta y sus hermanas. Ella también reclutó a menores de edad para complacer al monstruo Sergio Andrade. Entonces, si lo hizo en el pasado, ¿qué nos hace pensar que no lo está haciendo en el presente? ¿Habrá olvidado a Aline Hernández
esas cosas que le duelen, como el que ella reclutó a varias muchachitas para este monstruo de Sergio Andrade? Yo creo que sí, porque esa debe de ser una memoria muy dolorosa. Y aunque ella dice que quiso pues salvar a Gloria Trevi o salvar a Marlene Calderón, porque ella misma dijo que ella fue la que la llevó ahí, pues ha de ser un paso muy difícil admitir. Sí, yo fui la reclutadora más grande en ese grupo coercitivo. Continuamos. En aquel entonces, ya no soñaba con nada, ni siquiera con ser artista. Lo más que ambicionaba en la vida era ser mamá, cuando estuviera grande, casarme y tener hijos. Eso sí me ilusionaba, sobre todo, que mi marido pudiera ser como mi papá. Quería crecer lo más rápido posible para encontrarme un novio que fuera como él, lo más parecido. A lo mejor, ese sería un medio para recuperarlo. Bueno, eso es lo que pensaba en aquel entonces. Porque cuando tenía 7 años, me enamoré por primera vez de alguien que no se parecía a mi papá en nada, absolutamente en nada, pero para mí tenía una magia muy especial, sobre todo cuando lo veía en la televisión, bailando y cantando, en su video de Thriller. A partir de ese entonces, en 1983, Michael Jackson empezó a formar parte importante de mi vida. Para mí era como un sueño, como un ser de otro mundo, tan especial, tan diferente. Mi mamá me compró su disco y, también, un póster enorme en el que aparecía él de tamaño natural. Ay, yo aquí sí quiero hacer una pausa porque eso de enamorar a los 7 años, estar enamorada, no. Fascinada, sentir fascinación por un artista, sí lo puedo creer, pero a los 7 años no puedes estar enamorada de nadie, absolutamente. Yo creo que a los 7 años no sabes qué es amor, más que sentir amor por tu padre y por tu madre. Pero es una palabra muy fuerte, se me hace a mí, para usar ese término a los 7 años. No, no sé qué piensen ustedes. Y eso de que andaba buscando a un hombre que se le pareciera lo más posible a su papá, puedo entender cuando a ella, pues su papá la trataba como una princesa, como debe de ser, con todo el amor y el cariño. Pero se escucha medio raro, ¿no? Que andaba buscando un hombre que se le pareciera lo más posible a mi papá. ¿En qué sentido? ¿Será que por eso estaba atraída a Sergio Andrade? Porque la trató como a una princesa, vamos a decir al principio, y porque era a lo mejor una figura paterna para ella. ¿Será que por eso se enamoró de Sergio Andrade? Wow, qué fuerte. Ok, continuemos. Gracias a ese póster, era como tenerlo para mí sola, en mi recámara. Hasta soñaba que me casaba con él y no solo era el póster de tamaño natural, sino varios más que estaban en las paredes, hasta en el techo, para que, a la hora de acostarme en mi cama, antes de dormirme, pudiera verlo y sentir que no estaba sola, que alguien me acompañaba. Porque entonces, como se me seguían apareciendo las mariposas negras que tanto miedo me daban y mi papá ya no estaba conmigo, me dormía con la luz encendida y sentía que Michael Jackson era el que me cuidaba mientras dormía. Ay no, qué miedo. ¿Se imaginan en su cuarto a un póster de tamaño normal, natural, como dice ella? El cuarto de una niña de 7 años, el póster de Michael Jackson de Thriller, que se te aparezca y qué terror. Y le tenía miedo a una mariposa negra. No manches, Aline, te pasaste. Que a mí me daría más miedo ver a Michael Jackson a la hora de dormir o a la hora de despertar. Y más, se imaginan a una chiquitina de 7 años mirando para arriba la figura de Michael Jackson. ¡Qué miedo! Y eso le emocionaba, que era de tamaño normal. Ella veía para arriba. ¿Cómo? ¡Qué raro! ¡Ay, no, qué fuerte! No, no, me dio escalofríos. Como mi ángel de la guarda, y creo que fue precisamente en ese tiempo cuando, a lo mejor en forma inconsciente, borré de mi mente los recuerdos que me lastimaban, refugiándome en mi adoración por Michael Jackson, como mi tabla de salvación. No me olvidé de mi papá, eso nunca. Pero sí de todo lo que tuvo que ver con su accidente, con su muerte, con todo lo que sabía, con lo poco que mi mamá me había contado. Una vez, en el jardín de mi casa,
jugando a la comidita con mi prima Silvia, y otras amigas. Recuerdo que, de repente, como que me dieron ganas de aislarme. Me hice a un lado y me puse a pensar. Las observaba a ellas preparando pasteles de lodo y me parecían unas tontas. Me fastidié. Sin que ellas se dieran cuenta, las dejé ahí, en el jardín, y yo me subí a mi recámara para estar sola. Puse mi disco de Michael Jackson y, luego, frente al espejo me puse a bailar como él. Al rato, de repente, se me ocurrió ponerme a escribir una canción, y lo hice. Más bien, era un poema, un pensamiento, porque no tenía música. No recuerdo bien qué fue lo que escribí, solo que era algo dedicado a mi papá, y creo que, a partir de ese momento, empezaron a manifestarse nuevamente mis inquietudes artísticas. Me dio por escribir más y más, siempre que podía, siempre que estaba sola. Luego, también en esa época, cuando en el programa Siempre en Domingo empezaron a anunciar la convocatoria para el concurso Juguemos a Cantar, mi mamá y mi madrina Aurora inventaron que mi prima Silvia y yo hiciéramos un dueto, para que pudiéramos concursar. Un compositor que se llama Alejandro Fidel, nos compuso una canción, luego, nos confeccionaron nuestros vestidos, nos tomaron fotos, llenamos la solicitud, la entregamos y, jamás nos llamaron, aunque al principio, todo fue simple ocurrencia de mi mamá y de mi madrina. Ajá, ajá. Entonces aquí ya apareció la mamá y la tía, influenciando y alentando a dos menores de edad, Aline Hernández y la prima, a que concursen en Siempre en Domingo Juguemos a Cantar con Raúl Velasco. Y pues todavía no aparece Sergio Andrade y Gloria Trevi y Raquel. Entonces, ¿a qué se trata esto? O sea, la primera que te influenció y que te alentó a que participaras de la televisión fue tu mamá y tu tía, junto con tu prima, y eran menores de edad. Ahora, eso no tiene nada de malo. ¿Qué mamá, qué tía, qué tío, sobrina, whatever, no lleva y ayuda al sueño de una menor de edad? Pues eso es de lo totalmente normal. Ahora vamos a ver qué más nos cuenta Aline Hernández en su libro. Yo ahorita ya estoy enojada, ¿ok? Ya me hice muchas cosas en mi cabeza. Yo ya veo a Josie de una manera diferente que la veía hace tiempo. Después me entusiasmé muchísimo, ya me imaginaba saliendo en la tele con mi prima, tal como lo había soñado siempre, y luego de que no sucedió nada y de que ni siquiera nos tomaron en cuenta, la verdad sentí muy feo. Pensé que eso de ser artista era algo imposible, algo muy lejano que jamás sucedería. Punto 22. Mediados de 80 y así continuó mi vida, hasta que, una tarde, estando sola en mi recámara, llegó mi mamá y me dijo que quería presentarme a alguien, a un amigo, yo luego me la solí y, después, confirmé mis sospechas. Aquel amigo era más bien su novio, llevaba ya 2 años con él y se llamaba Benito. Al principio, como era de esperarse, me cayó mal, lo vi como un intruso, como el hombre que pretendía usurpar el lugar de mi papá y hasta fui grosera con él. Pero como era muy bueno con Yoyo y conmigo y siempre nos llevaba regalos, poco a poco me fue ganando, al grado de que llegué a adorarlo, aunque durante los 6 años en que fue novio de mi mamá, a los dos les hice verdaderos dramas, con llanto y toda la cosa, porque no quería que se casaran. Pero, finalmente, mi mamá logró convencerme y me cayó el 20. Ella tenía derecho a rehacer su vida, porque todavía estaba muy joven, andaba apenas por los 30. Se casó con Benito cuando yo tenía ya 12 años. Así, nos fuimos a vivir a un nuevo departamento donde, para variar, comenzamos una nueva vida, una etapa más, cuando yo ya estaba a punto de entrar a la adolescencia y, más que nunca, soñaba con ser cantante, no precisamente para ser famosa y ganar dinero, sino porque estaba enamorada de un artista que me encantaba y me moría por conocerlo en persona. No, ya no era Michael Jackson, era otro, 23, 4. La chica joven de Menudo. Me dijo que andaba buscando niñas para lanzarlas como cantantes o actrices y me dio en mi mero mole, porque yo siempre había soñado con eso. Un nuevo hogar, un nuevo departamento pequeño, pero bonito y lleno de luz que Josie y Benito fueron arreglando poco a poco para, luego de la boda, irse a vivir ahí con las 2 niñas. El entorno ideal para la nueva familia en la que había una nueva figura paterna que simbolizaba el presagio de tiempos mejores o, al menos, de que las cosas bien podrían volver a ser como antes. Benito fue como una bendición para la madre y sus hijas. Sin embargo, Aline, aunque empezó a llamarlo papá, no lo veía como un segundo padre y, menos, como un sustituto. Lo quería, sí, le caía bien, pero para ella era más bien un amigo, el esposo de su mamá. Nadie, ni siquiera él, podría ocupar el lugar de su padre. Ese lugar permanecía vacío. Sin embargo, a pesar de que no lo veía como un papá, ya podía dormir en paz. En caso de que las mariposas negras revolotearan por su cara, bastaba con gritarle a Benito,
para que él acudiera a su lado. Pero ya no fue necesario. Las imaginarias mariposas negras no volvieron a martirizarla. Aquel trauma parecía haber quedado atrás, bien enterrado en el pasado, ante la perspectiva de una nueva vida, de una nueva etapa, marcada por un nuevo amor, también platónico como el que había sentido por Michael Jackson y secreto. Un amor que se guardó para ella solita, pero solo durante unas cuantas semanas. Cuando era una mocosa y jugaba con sus primos y vecinos, se derretía por Toño, un niño que vivía cerca de su casa. Luego, ya más grandecita, se inventó otros novios como Michael Jackson, como si eso de enamorarse fuera un simple juego que no llegaba a más. Juegos y más juegos que, de repente, sin que ella se lo esperara, una mañana la llevaron a algo mucho más serio y profundo, cuando, un sábado, al no tener nada mejor que hacer, encendió el televisor y, en un programa, apareció un muchachito de cabello largo, integrante del entonces muy famoso grupo puertorriqueño Menudo, Sergio Blas, ni más ni menos, el mismo que, al poco tiempo, se vería involucrado en un problema de drogas. Todo un escándalo del que Aline, por cierto, ni se enteró o, si lo hizo, no le dio importancia. Sergio la conquistó en cuestión de segundos con su manera de bailar, de moverse frente a las cámaras. No lo conocía, nunca antes lo había visto. Ese fue el primer encuentro, de lejos, separados por una pantalla, a quién sabe cuántos kilómetros de distancia. Sergio la sedujo en cuestión de segundos, a pesar de que para nada se parecía a la imagen del hombre ideal que ella se había fabricado, ese hombre ideal que tendría que parecerse lo más posible a Heriberto, su papá. Sin comentarlo con nadie, empezó a soñar con Sergio, buscándolo afanosamente en las páginas de las revistas faranduleras de moda, en las portadas de los discos, en las estaciones de radio a las que llamaba para que le tocaran Mi sombra en la pared, el más reciente éxito de Menudo. Desde que lo conoció, no dejó de pensar en él y su gran aspiración fue entonces llegar a conocerlo en persona y, ¿por qué no hacerse su novia, conquistarlo, atraparlo para ella solita, tenerlo en sus brazos y darle de besos? Tal como lo hacía nuevamente, encerrada en su recámara, hasta que un día su mamá la sorprendió besando un póster de 24, Sergio que tenía pegado junto a la cabecera de su cama. Entonces, ya no pudo mantener en secreto su idilio. Le confesó a Josie que estaba enamorada por primera vez en su vida. Josie no se sorprendió, la entendió perfectamente. Tampoco se burló de ella ni se atrevió a desilusionarla. Ella misma empezó a llevarle todas las revistas que encontraba en las que aparecía Menudo y, como en ese tiempo trabajaba como locutora en la estación de radio Seúl, una vez, hasta le consiguió una foto autografiada por el propio Sergio. Ah, bueno. Doña Josie, la mamá de Aline Hernández, ya trabajaba en la radio. Ella sabe cómo se mueve el agua, ya sabe cómo son los castings. Ya de seguro quiero imaginar y pensar y suponer yo que ya conocía a Sergio Andrade, o al menos ya había escuchado de él, ya sabía que era un productor pues cotizado, un productor que había ganado uno que otro premiecito por ahí, ya era mencionado en el mundo del espectáculo, y su hija, con la ilusión de querer ser artista, pero no para dinero y para hacer fama ni nada de eso, no, para estar al lado de su amor platónico, que por qué Rubén Aviña usa palabras como seducción y otras palabras ahí bien, la verdad, nefastas para usar para una niña de esa edad, pudiendo decir ilusionada. Creo que ahí también Rubén Aviña como que le puso su venenito sin que nadie se diera cuenta. Él ahí ya está poniendo a Lynn como una chamaquita puberta, déjenme les digo, ¿ok? No le hizo mucho favor Rubén Aviña al escribir este libro y al rellenar los pedazos y cápsulas de pedacitos para rellenar el libro, ahí le puso su dolo y su cizañita y yo creo que ha de ser otro pervertido ahí, el Rubén Aviña, ¿eh? Así es que cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Continuamos. Lloré de la emoción. Te lo juro, esa foto se convirtió en mi gran tesoro. La llevaba conmigo a todos lados y se la enseñaba a mis amigas de la escuela. Muchas me dijeron que era una naca, pero a mí no me importaba. Sergio era todo para mí, cabello largo, boca 100% besable, ojos color marrón, cejas pobladas, nariz perfecta, buen cuerpo y realmente sexy. El único defecto que le veía es que era medio chaparro y como yo ya era alta, para mi edad. Así, poco a poco empecé a meterme en el rollo de Menudo,
poniéndome en contacto con fanáticas del grupo, fanáticas de Hueso Colorado, de esas chavitas que perseguían por todos lados a menudo, cuando venía a México. Recibían a los integrantes en el aeropuerto, armaban verdaderos alborotos en los hoteles donde se hospedaban, alquilaban taxis para seguirlos a todos lados, para esperarlos afuera de Televisa, de las estaciones de radio, a donde fueran, y se conformaban solo con verlos de lejos. Se morían, cuando uno de ellos les decía adiós con la mano o les aventaba un beso, y ahí empecé a andar yo, en ese tipo de relajitos, con tal de estar más cerca de Sergio. En ese entonces, cuando estaba a punto de cumplir los 13 años, un día, en una revista de las que compraba, descubrí una convocatoria para un concurso, La Chica Joven de Menudo, un certamen de tipo internacional, con muchos premios para la ganadora que, por ejemplo, viajaría a Puerto Rico para estar presente en un concierto masivo del grupo y, lo más importante, conocería en persona a sus integrantes. Yo aquí quiero hacer una pausa importante porque Aline Hernández acaba de salir en una entrevista diciendo que pues Gloria Trevi y Raquel la enseñaron perfectamente bien cómo hacerse la pinta, cómo hacer cosas para esconderse de sus papás y todo esto. Y no, Aline. No, 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 no. Retráctate, querida, porque en tu mero libro dices que tú ya andabas en esos relajitos de andar detrás de los artistas. O sea, ¿a qué horas, querida? Porque no eran en horas de después de escuela. Ya te hacías la pinta con tus amiguitas y con el club de fans de estas personas a las que seguías. Ya estabas tú hasta aplicando solita para concursos, querida. No, 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 no me vengas a echarle el costal a otra persona que no le pertenece. Tú ya venías bien curtida, ya sabías cómo hacerte la pinta, ya eras una niña loquilla. Así que nadie te enseñó a hacerte la pinta, ni mentirle a tu mamá, ni a tu papá, ni a nadie, ¿ok? Entonces ahí es un punto que la verdad a mí, Aline, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué mientes? Inmediatamente, me hice ilusiones. Ya me imaginaba yo, en Puerto Rico, con los chavos de Menudo, especialmente con Sergio. Tenerlo frente a mí y poderle decir que lo quería con toda mi alma, que lo adoraba, que era lo más importante en mi vida. Era mi gran oportunidad. Yo tenía que ganar ese concurso, aunque ni siquiera sabía de qué se trataba ni cuáles eran las reglas. Total, que junto con otras amigas fanáticas, fui a la dirección que venía en la convocatoria y llené mi ficha de inscripción. Pero después, oh decepción. Cuando entregué la ficha, una muchacha que era de las organizadoras, una tal Frida Reimers, medio llenita y con cara de buena gente, me dijo que yo no podía concursar porque la edad mínima para las participantes era de 13 años. No seas mala onda, le dije. Frida, dame chance, lo siento. Las reglas son las reglas, me respondió muy seria. Ándale, ya nada más me falta un mes para cumplir los 13. Ya te dije que no se puede, es que tú no sabes. Yo sé que voy a ganar este concurso. Sergio es mi adoración, me muero por él y si no me aceptas, luego te vas a arrepentir, cuando te enteres que me morí. Frida se me quedó viendo con extrañeza, como conteniendo la risa. ¿Y por qué te vas a morir?, me preguntó. Pues de la pena, de la decepción. No seas mala. Total, nadie se va a enterar. Ayúdame por lo que más quieras, te lo suplico. Si quieres me pongo de rodillas, y lo hice, me le puse de rodillas a Frida, quien en ese momento como que se sacó de onda, sobre todo cuando junté mis manos y casi me le puse a llorar. Está bien, pero que nadie se entere que todavía tienes 12 años y, sí, te lo juro. Ay, 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 Aline. Aline Hernández, ¿quién te enseñó a ser tan manipuladora? ¿Quién te enseñó a mentir? Ya echaste muchas mentiras a la pobre muchacha que ella quiere seguir las reglas y tú quieres que ella las rompa. ¿Quién te enseñó que se puede romper las reglas? Reglas son reglas, pero pobre muchacha, la manipulaste hasta amenazándola con que te ibas a desvivir, querida. ¿Qué es eso? Aunque lo hiciste de broma, de todas maneras eso es manipulación. Estás jugando con los sentimientos de la gente. Hasta te le arrodillaste. Y ahorita todavía no aparece Sergio Andrade y Gloria Trevi, ni Raquel. Y tú ya estás haciendo, pues, trampa, querida. Con tal de conseguir lo que tú quieres, estás dispuesta a mentir de tu edad. Ya sea un día, 2 días, un año, meses, pero estás mintiendo. Y el que miente en lo poco, miente en lo mucho. Continuamos. 25.
Frida se portó buenísima onda. Yo creo que le caí bien porque, además de aceptarme la ficha de inscripción, luego me ayudó cuando me pasaron unas hojas que tenía que responder. Eran puras preguntas sobre Menudo, datos personales de ellos, de su trayectoria, de su vida, de sus discos. ¿Qué onda? Yo nada más quería conocer a Sergio Blas. Para nada me sabía todo lo que estaban preguntando en ese examen. Sí, un examen más difícil que los de la escuela. Ahí estuve más de una hora, haciéndome mensa, mientras que las demás entregaban sus exámenes, muy contentas. Ya casi de noche, todas se fueron y me quedé solita con las organizadoras del concurso que, luego también se fueron. Para mi suerte, la única que permaneció ahí fue Frida, quien me pidió que me apurara, porque ya tenía que irse también. No sé si porque me vio muy angustiada o porque ya le andaba por irse, pero, ya al final, se me acercó y, como vio que tenía el examen en blanco, me sopló casi todas las respuestas y, por si fuera poco, puso en la solicitud de inscripción que tenía los 13 años cumplidos. Salí de ahí feliz de la vida. Lo único que faltaba era llevar al día siguiente mi foto y una carta de mis papás, autorizándome para concursar. No me costó trabajo conseguir esa carta, aunque Benito, ya en su papel de papá, al principio me negó el permiso, mi mamá lo convenció. Gracias a Dios y a Frida Reimers, quien a partir de entonces se convirtió en su hada madrina, Aline pasó el mentado examen. Pero la cosa no paró ahí. De entre miles de admiradoras de Menudo, ella quedó entre las 100 seleccionadas que, a su vez, tendrían que presentar otro examen más complejo, para seleccionar a las 50 que tomarían parte en el certamen, en la gran final. Lo bueno es que Josie, con tal de ayudarla a realizar su gran sueño, se hizo amiga de las organizadoras del concurso. Uy, 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 doña Josie, bien con mi ayuda. Ay, ay, ya vimos de dónde aprendiste a ser manipuladora. Tu mamá. Ay, qué fuerte, Aline. No, 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 te digo que Rubén Avilla no te hizo mucho paro escribiendo este libro, porque esto es desde la perspectiva de Rubén Aviña, ¿eh? Esto no eres tú hablando. Híjole, ¿qué más te sabrá Rubén Aviña que no puso en el libro? Qué fuerte. Pero no me van a dejar mentir que se ve aquí que doña Josie tiene colmillo. Doña Josie sabe cómo hacerle, con quién ir, cómo hacerse amiga de las personas para tener un poco de palanca ahí. ¿Ustedes creen que es la única vez que lo hizo doña Josie para echar adelante la carrera de su hija? Hello, no me vengan a decir que los padres no son ambiciosos, no me vengan a decir que los padres no tienen un tipo de responsabilidad al querer que sus hijos o hijas sean famosas y se deshacen y borran y se hacen de la vista gorda de las banderas rojas de las personas, tanto sea un productor o un casa estrellas o como le llamen ustedes, pero qué fuerte. En especial de Frida, a quien le ofreció sus servicios como locutora, si quieren, para el evento de la gran final. Yo puedo ser la maestra de ceremonias y no les cobro ni un quinto. Frida aceptó encantada la propuesta y, a cambio, se encargó de preparar a Aline para el difícil examen, pasándole todo tipo de datos e información sobre Menudo, para que estudiara y llegara al examen bien preparada. Finalmente, Aline pasó la última prueba y, ya como una de las 50 participantes, todas las tardes asistía a los ensayos en el jardín del edificio donde estaba la oficina de los organizadores. El gran evento sería en una semana más. Sí, un evento como el de Miss Universo. Ahora que me acuerdo, no sé cómo anduve metida en esas cosas. Ni siquiera para mis exámenes de la escuela, estudié tanto como para ese concurso. Todas las tardes, iba a un departamento en el que ensayábamos las coreografías que nos montaron, la manera en que teníamos que caminar, presentarnos y todo lo demás, como en cualquier concurso de belleza. Pero no creas que teníamos que desfilar en traje de baño, no, eso no, nada más en traje de noche. Sí, la bola de mocosas, con vestidos largos, algunas hasta con zapatos de tacón alto. Todas se lo tomaban muy en serio, como si en verdad fueran a competir en Señorita México para luego irse a Miss Universo. Sí, porque la que ganara aquí el título de la chica joven de Menudo, iría a otro concurso internacional en Puerto Rico, con chavas de otros países. Si no te creas que era cualquier cosa. Así, llegó el día de la gran final y se armó tremendo escándalo cuando las demás concursantes y sus familiares se enteraron que mi mamá sería la conductora del evento. Empezaron las envidias y los chismes,
porque pensaron que nada más por eso, era yo la 26 que iba a ganar, según ellas, porque mi mamá tenía palancas con los organizadores y, también, porque trabajaba en la CEU. Aquí entre nos, la mera verdad, yo también pensé que iba a ser la triunfadora. Estaba segura, no precisamente por mi mamá o porque Frida y ella se hubieran hecho amigas, sino porque estaba bien preparada, ya me sabía toda la historia de Menudo y de sus integrantes al derecho y al revés, hasta dormida. Y, aparte, mi vestido era el más bonito y, a la hora de los bailables, yo era la que más ganas le echaba. Durante el concurso, estuve muy nerviosa. Pasé a la semifinal y luego quedé como una de las 5 finalistas, y cuando creí que el triunfo sería mío, que muy pronto realizaría mi gran sueño y ya casi me veía en un gran escenario de Puerto Rico, con Sergio de la mano, resulta que quedé en tercer lugar, pero eso sí, como una de las grandes favoritas, y cuando me entregaron un mugroso ramo de flores, como premio de consolación, yo sentí que el mundo se me venía encima y que todos mis sueños se hacían pedazos. No pude ocultar mi decepción y se me salieron las lágrimas, mientras que otra de las chavas concursantes, era coronada como la chica joven de Menudo en México. De ese concurso lo único que me quedó fue la experiencia, eso de aprender a luchar por un sueño, aunque a final de cuentas, no se haya realizado. También me quedaron 2 buenas amigas, unas hermanas, Claudia y Alicia, con las que me seguí viendo, 2 chavitas a las que, tal como después descubrí, les daba igual Menudo que otro artista. Cambiaban de ídolos como cambiarse de calzones. De repente les gustaba Luis Miguel y luego Pablito Ruiz, quien, a mí, por cierto, me caía gordo. El chiste, según ellas, era andar detrás de los artistas, el que fuera. Un día, Claudia me llamó a mi casa para invitarme a una estación de radio donde iba a estar precisamente Pablito Ruiz. La idea no me entusiasmó en lo más mínimo, así que me hice mensa y le inventé a Claudia que estaba enferma y me sentía mal. Pero como ella insistió y me rogó, además de que me prometió que si la acompañaba a ella y a Alicia me iba a regalar una foto de Sergio Blas, que le habían mandado de Puerto Rico, finalmente acepté. No recuerdo por qué razón, pero mi mamá no quería darme permiso. Finalmente, me salí con la mía y llegué a la mentada estación de radio. Perdón, pero el admitir el nivel de manipulación que puedes lograr a hacerle a un padre es... ¡Wow! No todos los hijos son manipuladores con los padres, no todos los hijos son rebeldes y volubles como Aline Hernández, que quieren algo y a la fuerza como sea, pataleando, manipulando, chantajeando, tienen lo que quieren. Yo personalmente no le hice esas cosas a mi madre ni a mi padre. Yo los respetaba, si ellos decían que no, era no y hacía caso. Ay, pero es que hay otros papás que son más de diferente manera, tienen otro tipo de educación y están educando diferente a sus hijos y caen o se dejan manipular muy fácilmente. Y cuando ves que una mamá como Josie, que ya sabe del mundo del espectáculo, que ya sabe que su hija viene con un trauma por la muerte de su padre, que ya sabes que su hija tiene un sueño de ser artista y no poner un no rotundo, no vas a hacer lo que yo te digo, no, 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 es porque quiere complacer a su hija que sabe que está dañada de alguna otra manera y así la va a hacer feliz. ¿Y ustedes creen que Aline no usó eso para manipular a su mamá? Sí, qué fuerte. La verdad es que se oye feo, pero vamos a admitir, ¿qué edad tenía Aline Hernández? Y ya el nivel de manipulación que le hace a su madre está grande. Y el nivel de despertar que tiene ella para todo este show está grande también. Y ella sabe cómo moverse en el mundo, ella sabe cómo hacer pinta, ella sabe cómo esto, pero le quiere echar la culpa a otras personas y fíjate que no. ¿Ok, Aline? En la calle, había muchas chavitas, todas admiradoras de Pablito Ruiz. Ahí, entre la bola, por fin pude dar con Claudia y Alicia y mientras esperábamos que Pablito apareciera por ahí, en eso, vi que un coche blanco, marca Shadow, se estacionó a unos metros de nosotras y permaneció ahí por varios minutos. Luego, de él bajó una muchacha, de unos 20 años, blanca, de cabello largo y oscuro, vestida con unos pants negros. Se nos acercó y, muy amable, se dirigió a mí. Hola fue lo primero que me dijo, muy sonriente. ¿Sabes qué? Te estuve observando desde mi coche y, bueno, lo que pasa es que tengo una escuela y ando buscando niñas, para lanzarlas como modelos juveniles.
mis amigas y yo nos quedamos viendo. La muchacha advirtió nuestro desconcierto y prosiguió, ¿no te gustaría ser modelo, o actriz, o cantante? La verdad, me dio en mi mero mole. Yo, modelo, actriz o cantante, quedé maravillada, aunque no me creí lo que acababa de escuchar. Pensaba que eso de que alguien te descubra en la calle y ofrezca lanzarte a la fama, sucedía solo en las películas. Bueno, sí, le respondí un poco dudosa, muy sacada de onda. Sí me gustaría, no me lo vas a creer. Pero, yo siempre he querido ser artista. De hecho, compongo desde chiquita y me gusta cantar, bailar. Ah, pues qué bueno. ¿Cómo te llamas? Aline 27, ¿y cuántos años tienes? 13. Perfecto, ¿por qué? Porque te ves más grande, pero los 13 es una edad ideal para empezar en esto. ¿Por qué no me das tu teléfono para que te llame después y nos podamos ver para platicar bien? Es que, tengo que pedirle permiso a mi mamá, claro, si quieres, yo puedo ir a hablar con ella. Tengo que pedirle permiso a mi mamá, dijo Aline Hernández. Ustedes ven a Aline Hernández pidiendo permiso a su mamá para ser famosa, para ir a una escuela donde la van a hacer talentosa y la van a lanzar al estrellato. ¡Hello! Ay, no. La verdad es que qué fuerte que se contradigan en su mero libro. Insisto, Rubén Aviña no le hizo ningún favor a Aline Hernández escribiendo este libro. Le pidió permiso a su mamá. Ay, es que le tengo que pedir permiso a mi mamá. Y le pediste permiso a tu mamá para andar en el alboroto donde estás ahorita, en donde te encontraron supuesta alegadamente Gloria Trevi. No, claro que no, queridita. Qué churro te fumaste, güey. Chale, qué feo, qué oso, Aline, qué oso. Fue a su coche por un papel y una pluma, anotó mi número telefónico y me dijo que pronto me llamaría. Yo me comunico contigo, Aline, me dijo finalmente, mientras me daba la mano. Oye, pero ¿y tú cómo te llamas? Gloria, Gloria Trevi. Que levante la mano quien le cree a Aline Hernández en lo que acaba de decir. Hail to the no, no, no. Hail to the no, 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 no. Un secreto. Me sentí humillada, con un pánico horrible que no lograba dominar. Eso era algo que no me esperaba, que jamás me hubiera imaginado. Fines de los 80. Gloria Treviño, la misma que tiempo después surgiría a la fama y llegaría a la cima en forma estrepitosa como Gloria Trevi. Pero en ese entonces, en 1989, era simplemente Gloria, Gloria Treviño, la que años atrás, cuando tenía 16, había sido lanzada por Sergio Andrade como integrante del grupo Boquitas Pintadas, con el que no sucedió gran cosa y que en su breve trayectoria de unos cuantos meses grabó solo un disco que pasó, prácticamente, desapercibido. La misma Gloria que, en algún momento, contó que, luego de la desaparición de Boquitas Pintadas, se las vio negras con tal de sobrevivir. Ay, chica, pues más desapercibida pasó la canción de Las Chicas Feas y hasta ahorita todavía pasa desapercibida si es que uno no la menciona. ¿Qué hubo? Fue la época en la que, según ella misma confesó, tuvo que pedir limosna en las calles y enfrentar todo tipo de calamidades, hasta que consiguió trabajo como instructora de aeróbics en un gimnasio, donde conoció a un tal Alejandro, un médico del que se enamoró y con el que vivió una tormentosa relación, porque el tipo la celaba demasiado y, en ocasiones, hasta la encerraba en un baño en el que, según Gloria, la dejaba días enteros. Una historia truculenta, verdadera o falsa, que la propia Gloria se encargó de propagar en diferentes ocasiones, como parte de su pasado, de todo lo que, luego de haber sido una boquita pintada, tuvo que padecer, empeñada en seguir adelante como cantante, hasta que volvió a encontrarse con Sergio Andrade, su descubridor, para formar una nueva mancuerna. En aquella época, 1989, Gloria tenía ya 19 años y estaba de nuevo al lado de Sergio, junto con María Raquenel Portillo, otra exintegrante de Boquitas Pintadas, quien, en ese entonces, cuando tenía ya unos 18 años, adoptó el nombre de María y al parecer, mientras se preparaba el disco con el que Gloria regresaría en plan de solista, se dio el encuentro entre ella y Aline, quien, a sus 13 años, no ubicaba a Gloria como una de las Boquitas Pintadas. Es más, ni siquiera se acordaba del grupo y menos aún de sus integrantes. Esa misma noche, ya en su casa, Aline no pudo dormir de la emoción. Sentía que aquel encuentro con Gloria Treviño, en efecto, era como la escena de alguna película, una película que ella misma comenzaría a protagonizar.
Tanto era su entusiasmo que hasta le pidió a Dios que hiciera algo para que Gloria la llamara, tal como se lo había prometido, y que su ofrecimiento no hubiera sido una simple broma, y como de costumbre, empezó a soñar despierta, ahí, solita en su cuarto, parada frente al espejo. Ya no le ilusionaba tanto la idea de ser cantante solo para conocer en persona a Sergio Blas, el de Menudo, sino, más bien, para llevar a la realidad todo aquello que empezó a soñar desde niña, salir en la tele, cantar en algún escenario, frente a un numeroso público, la fama, los autógrafos, los admiradores, grabar discos, salir en las revistas, en los periódicos, y pensar que bien podría estar a unos cuantos pasos de conseguirlo. Claro, siempre y cuando Gloria no le hubiera mentido y se comunicara con ella lo antes posible. Esa noche casi no pudo dormir. A cada rato se despertaba y daba vueltas en la cama, sin poder apartar de su mente el mágico momento en que Gloria se le había aparecido, como si fuera el hada de un cuento, para concederle su gran deseo, la gloria. 29. Esas ilusiones que empezaban a desbordarse minuto tras minuto, hora tras hora, tenía que compartirlas con alguien. ¿Quién mejor que su madre? Josie tiene bien presente el momento en el que, al día siguiente, luego del desayuno, cuando Benito ya se había ido a trabajar y el camión de la escuela acababa de pasar por Yoyo, Aline le contó lo que le había sucedido. Por la noche, a la hora de la cena, noté un poco extraña a Aline. Andaba muy sonriente. Supuse que era porque había ido a ver a Pablito Ruiz. La verdad, ni le pregunté a qué se debía que estuviera tan contenta. Más bien, platicamos de otras cosas y al día siguiente, me contó la verdad, muy entusiasmada. Mamá me dijo de pronto, ni te imaginas lo que me pasó ayer. ¿Qué te pasó? A ver, cuéntame. Afuera de la estación de radio, mientras mis amigas y yo estábamos esperando a que saliera Pablito Ruiz, conocí a una señorita muy bonita que me preguntó si me gustaría ser modelo juvenil. Que le pregunté desconcertada si, modelo juvenil, o actriz, o cantante, ¿y quién es esa señorita? Se llama Gloria Treviño. ¿Y qué le dijiste tú? Pues que, primero tenía que pedirte permiso y ella me dijo que me iba a llamar por teléfono, para venir a hablar contigo. Ay, Aline, y le diste el número, le reproché, un poco enojada. ¿Y qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Ni la conoces y ya le diste el número telefónico. Pues es que ella dijo que iba a venir a hablar contigo. Por favor, por lo que más quieras, no vuelvas a hablar con personas que no conoces, y mucho menos les des el teléfono. Pero, ¿por qué? Porque ese tipo de gente, solamente engaña a las muchachitas como tú con falsas promesas, con puras mentiras. Ay, no, mi gente, qué risa. ¿Ustedes de verdad se imaginan a la mamá Josie, a mamá Josie, a doña Josie diciéndole eso a su hija? ¿Que no ves que está fuera de la estación de radio donde hay una artista, muchos artistas? ¿Crees que es la única persona o cazatalentos que se le va a acercar a una muchachita o a un muchachito queriendo hacerlos famosos porque les ven algo? No todas las personas son malas, doña Josie. Como usted, ¿a poco usted es mala por querer fomentar el talento, supuestamente alegadamente el talento que tiene o tenía su hija? No, pero hasta ahorita la única que ha engañado, mentido y manipulado es Aline Hernández, e incluso también hasta trabajado de a gratis, como es doña Josie, trabajó gratis para un concurso con tal de que su hija pues tuviera un poquito más de oportunidad. Casi casi me ahogo con mi propio veneno, mi gente, pero bueno, se tiene que decir y se dijo. No me vengan con esas cosas. Ay, no, insisto, Rubén Aviña no les ayudó en nada a escribir este libro. Ay, qué fuerte, mi gente. No, no, sí, casi casi sí me ahogo con mi propio veneno, pero bueno, continuemos. ¿Qué tal si te raptan o te hacen algo? ¿Cómo crees, mamá? Esa muchacha se veía buena gente. Ya verás cuando la conozcas y, ya veremos, le dije, mientras empecé a recoger los platos de la mesa. Vas a ver que ni se va a aparecer por aquí, y menos para hablar conmigo. Yo conozco a ese tipo de gente. Estoy segura de que solo te quiso tomar el pelo. Total, que pasaron 8 días y, cuando yo ya ni me acordaba de la tal Gloria Treviño, una noche, como a las 8, cuando acababa de llegar del trabajo, sonó el timbre. Abrí la puerta y me topé con una muchacha bonita, un tanto tímida, medio fachosa y de aspecto raro, que me preguntó por Aline. ¿Quién la busca?, le pregunté un tanto extrañada. Gloria Treviño, señora. Muy molesta, fui a la recámara de Aline, le dije que ahí estaba la mentada Gloria Treviño y que preguntaba por ella. Tú no entiendes, ¿verdad? Hace una semana, te regañé por andarle dando el teléfono a gente desconocida, y ahora, esa muchacha ya también sabe dónde vivimos. ¿Para qué le diste la dirección? ¿Por qué no me dijiste que iba a venir?
¿Qué tal si llega cuando ni Benito ni yo estamos aquí? Ay, bueno, es la señorita que te conté, la que me dijo lo del modelaje. Yo pensé que pues no andes pensando. Ándale, vamos. Ahí está en la sala 30. Gloria, muy amable y sonriente, me contó que trabajaba con un tal Sergio Andrade, un señor que yo ni conocía. Me hubiera dado lo mismo que me dijera Perico de los Palotes. También me contó que andaban en busca de muchachas con talento para ofrecerles una beca. ¿Una beca? ¿Qué tipo de beca? Le pregunté, sin poder disimular mi desconfianza. Una beca para tomar clases de canto, de actuación y de modelaje en la escuela del señor Sergio Andrade. ¿Y quién es ese Sergio Andrade? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Es un productor discográfico muy importante que ha lanzado varios artistas como Cristal, Lorenzo Antonio, Lucerito, y también, ha trabajado con otros cantantes famosos. Ahora, andamos buscando gente nueva y por eso quise venir a hablar con usted, para que le dé permiso a Aline de ir a hacer una prueba, para ver si tiene aptitudes. ¿Y yo puedo acompañarla a esa prueba? Le pregunté. Sí, señora, claro, para que vea que es verdad y que no hay nada de malo. A partir de ese momento, como que me empecé a sentir mal, por haber sido un poco cortante y hasta grosera con Gloria, quien en todo momento se mostró de lo más cordial. Entonces, cambié el tono de mi voz, sobre todo por Aline, quien permanecía calladita, con cara de preocupación, temiendo que le fuera a negar el permiso. Yo sabía que se estaba muriendo de la emoción. La expresión de su carita me enterneció y, bueno, pensé que, si Gloria estaba de acuerdo en que yo la acompañara a esa cita, no podía haber nada de malo. Si usted le da permiso a Aline, prosiguió Gloria, la esperamos mañana, a las 11 del día en la oficina del señor Andrade. ¿Quiere que le anote la dirección? En un papel me la anotó, Adolfo Prieto 108, Colonia del Valle. Bueno, le dije, por último, tengo que hablar con mi esposo. Si él está de acuerdo, ahí estaremos. Pero no te prometo nada. Tenemos que hablar los dos con Aline porque, si quiere dedicarse a eso de ser cantante, es muy importante que nos prometa que no va a descuidar sus estudios. En eso, miré a mi hija. Jamás olvidaré la cara de felicidad que puso. Me sentí incapaz de romper sus ilusiones. Ay, no, mi gente, qué triste darse cuenta de las mentiras y el nivel de manipulación que quieren hacerle a la gente. Vamos a decir que es verdad y Gloria Trevi se sentó ahí a decirle del señor grande productor Sergio Andrade. La está invitando a una beca para estudiar, señora, para estudiar. No, no le está diciendo que le va a grabar un disco, que la va a hacer famosa, no. La está invitando a una escuela con una beca y primero tiene que audicionar, señora Josie. Y usted está hablando como, ay no, es que si se va a dedicar a la fama, pues no puedes dejar tus estudios, ¿ok, queridita? No, eso es pura mentira. La conversación pasó algo así. Ding dong. Abre la puerta señora Josie y se encuentra a Gloria Trevi. Hola, sí, buenas tardes. Hola, señoras, yo soy Gloria Trevi. Mire, es que Aline Hernández me dio su teléfono y pues la encontré porque la quería invitar a que fuera a la gran academia del señor Sergio Andrade. ¡Ah! ¡Claro! Pásale, pásale, pásale. Siéntate, ¿qué quieres de tomar? ¿Qué se te ofrece? Aline, Aline, aquí está la muchacha que me dijiste, Gloria. Aline, ven acá. Viene Aline. Tucu, 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 tucu. Mamá, mamá. Sí, sí, sí. Hola, Gloria, siéntate, sí. Dime ¿qué onda? ¿Qué pasó? Gracias por venir. Ay, pues es que sí, mire, señora, pues está ofreciendo el señor Sergio Andrade una beca para que su hija, pues estudie, porque, pues es que le vemos talento o algo así o algo así. ¿De verdad? Oh my God, sí, muchas gracias. ¿Y dónde es? ¿Y Sergio Andrade? El de la locución, el señor locutor, ese, el famoso productor. Sí, señora, ese. ¿De verdad? ¿Ese Sergio Andrade? Sí, señora, ese. El que ya ganó premios, el que ya lanzó a Lucerito y a tal y a tal y a tal. Oh my God, pues claro que sí. ¿Cuándo vamos? Tú dime y ahí yo llevo a mi hija y todo. No, pues sí, señora, pues tal día, tal día. Ay,
sí, qué emoción. Aline, ¿estás preparada? Ay, sí, qué contenta. Ahí vamos a estar, Gloria. Muchas gracias por haber venido. De nada, señora, allá las veo, ¿ok? Sí, allá las veo ahí. Ok, bye, Aline, cuídate mucho. Ok, bye, Gloria. Muchas gracias por haber venido. Bye, Gloria. Te veo pronto. Algo así veo esa conversación. Nada que ver con lo que acaba de decir aquí la señora en este libro. Y si estoy mintiendo y exagerando, por favor, pónganmelo en la sección de comentarios. Gracias. Continuamos. Por eso no se preocupe, señora. Uno de los requisitos que les pedimos a las muchachas para darles la beca, es que vayan bien en la escuela. Gloria se despidió de las dos y se fue. Cuando cerré la puerta, Aline se puso a brincar de la felicidad y me agarró a besos, suplicándome que convenciera a Benito para que la dejara ir a la prueba. Cuando él llegó, ya más noche, aproveché que Aline ya estaba dormida, para plantearle el asunto. De entrada, me dijo que no lo permitiera, que Aline era todavía muy niña para meterse en ese tipo de cosas. Pero yo, después de pensarlo bien, le dije que, a lo mejor, se trataba de una gran oportunidad para ella, una oportunidad que no debería desaprovechar. Hablamos durante un largo rato, analizando los pros y los contras. Yo había llegado a la conclusión de que nada se perdía con probar, aunque Benito se mostraba renuente y tan desconfiado como yo al principio. Si esa muchacha, Gloria, tuviera malas intenciones o estuviera mintiendo, no hubiera aceptado que yo acompañara a Aline a esa prueba, le comenté a mi marido. A lo mejor, la estamos juzgando mal. A ver, ¿por qué tanto hincapié en que sola? Ella no me pidió que fuera sola, y sola aquí, y sola allá. Primero que nada, ¿quién le pide a una niña enfrente de un adulto que vaya sola a una audiencia? Eso nunca pasó. Eso de sola, sola quién, sola cuándo, sola cómo, como por qué. Como, ¿por qué vas a tener duda? Nunca me dijo que fuera, o sea, hello. ¿Qué tipo de basura tiene esta gente en su mente? ¿Saben qué fue lo que pasó y por eso se siente tan culpable y tiene que seguir diciendo, es que sola aquí, sola? No, señora, lo más seguro que pasó es que Aline fue a esa audición sola. Totalmente y absolutamente sola. Sin usted, sin su papá, sin una amiga, un amigo, un primo, un prima, nadie. Fue sola. Porque Aline así es. Porque Aline va a hacer lo que a ella se le pegue la regalada gana. Ahora quieren tapar el sol con un dedo diciendo, es que sola, ¿puedo ir con ella? Es que la verdad es que no me da confianza porque esto, porque el otro. Señora, ay no, qué fuerte, no, ya me voy. Continuamos. Tú sabes que Aline tiene mucho talento y que desde chiquita ha querido ser artista. Estoy segura de que le van a dar esa beca y, Uy, sí, talento, mucho talento. Las chicas feas también tienen corazón. Ay, ay, ay. No, pues es que la gran artista, la gran actriz, Aline Hernández, con todo ese talento que tenía y de esos Emmys y Grammys y todo eso, entiendo, señora, el talento de su hija. Su hija tiene talento, pero para mentir, para engañar y para hacer grooming. Más, ella está muy ilusionada. Bueno, entonces, si ya lo decidiste, ¿para qué me preguntas 31? No, Benito, nadie ha decidido nada. Te lo estoy consultando. Tú eres el hombre de la casa y el que tiene la última palabra. Dices que tú la vas a acompañar, sí, en eso quedamos. Vayan. Entonces aceptó finalmente a regañadientes. Si eso es lo que quiere Aline y tú estás de acuerdo. Pero ten mucho cuidado y habla claro con ella, antes de que acepten cualquier cosa. Al día siguiente, Aline y Josie llegaron a la dirección que Gloria les había dado. Se trataba de una casa de 2 pisos, común y corriente. Tocaron el timbre y les abrió la puerta una muchacha muy bonita, también joven, que a Aline le causó una grata impresión porque, según ella, era igualita a la Blanca Nieves del póster que tenía en su recámara, cuando era niña, con una piel blanca como la leche, de facciones muy finitas y el cabello rizado, negro negro. Aparte, tenía una sonrisa muy bonita y se portó muy amable con mi mamá y conmigo. Me cayó bien desde el principio. Se me hizo una buena persona. Además, para mí fue como conocer a Blanca Nieves en persona. Esa muchacha tan bonita era María Raquel Portillo,
quien, después de pasarlas a una pequeña sala, fue a llamar a Gloria y mientras Aline y Josie aguardaban, a lo lejos, en el piso de arriba escucharon una melodiosa voz femenina. ¿Ya oíste, mamá? Qué bonito canta, ¿verdad? Ha de ser Gloria. Pero no, no se trataba de Gloria, porque ella apareció en ese momento, mientras que la voz femenina se seguía escuchando a lo lejos. El señor Sergio Andrade ya te está esperando arriba, en su oficina, le dijo a Aline, invitándola para que subiera. Acompáñame. Josie se levantó del sillón, tomó su bolso, y se dispuso a subir también, cuando, en ese momento, Gloria se dirigió a ella. Es que nada más puede pasar, Aline, señora. Si quiere, usted espere aquí. No se va a tardar mucho, pero es que no se preocupe. Lo que pasa es que Aline puede ponerse nerviosa si usted está ahí, en la audición. O puede distraerla. No, a mí no me importa que mi mamá me acompañe, intervino Aline en ese momento. Al contrario, Gloria, un tanto nerviosa, miró a la madre y a la hija, sin saber qué más decir ni cómo explicarle a Josie que lo más conveniente era que se quedara ahí, sentadita, esperando. Josie, consciente de la situación, prefirió no insistir. No quería parecerse a esas mamás metiches y conflictivas, las mamás de las estrellitas que se meten en todo y que solo ocasionan problemas. No quería dar esa imagen, no tanto por ella, sino por Aline, sobre todo en ese momento, tratándose, quizás, de su gran oportunidad. Está bien, no hay problema, dijo, mientras volvía a sentarse en el sillón. Aquí espero. No, que cuida mucho a su hija, pues. Ay, Diosito santo. Lo que hace querer ser famosa, ignorar las banderas rojas. ¿Qué hubo? Hice un esfuerzo sin esfuerzo, sin querer, se los dejé bien claro. Cuando uno quiere ser famosa, ignora las banderas rojas. Ay, no, qué feo. Doña Josie, que no dijo que ya le advirtió su esposo que no dejara sola a la Aline y usted la dejó entrar ahí sola? Ni siquiera conocía al productor todavía y deja que entre a un cuarto con, con un señor que nunca ha conocido en su vida. Yo hubiera insistido, no, 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 entonces me voy de aquí, me voy con mi hija y su talento a otro lugar, porque si tiene tanto talento, alguien más la va a encontrar. ¿Qué hubo? Pero no. Me va a decir que puede mal los sentimientos que tenga su hija. Bueno, sí puedo entender que uno como madre ve la ilusión de los hijos y dice, ay, sí, pero usted misma se describe. No quería ser como esas mamás que se meten en todo. Como la mamá de quién, se lo voy a recordar, señora. Como la mamá de Lucerito. Y mire dónde está Lucerito ahorita. ¿Qué hubo? Por una mamá metiche, metichona, por ser mamá manager, Lucerito no pasó a más. Bueno, alegadamente, ¿verdad? Porque supuestamente ahí ese monstruo sí le puso las garras encima. Yo la verdad espero que no haya sido así, pero es lo que pasa cuando eres una mamá que se preocupa por sus hijos. Y pues el talento es innegable de Lucerito. Ella está donde está, pero su mamá manager la cuidó, estuvo a pie del cañón con su hija y le consiguió trabajo, pero la mamá, mire, cuchillito de palo allí al lado de su hija, allí al lado de su hija. Y mire ¿m? ¿Dónde está Lucerito? Todo el talento que tiene Lucero, todos los discos que grabó, todas las novelas que hizo y sigue haciendo, y lo talentosa que es su hija. O sea, señora, criticando a las mamá managers, criticando a las mamás encimosas, cuando usted debió haber sido una de esas. A lo mejor Aline no hubiera pasado la tragedia que pasó con ese monstruo si se hubiera puesto los pantalones y hubiera hecho lo que tenía que haber hecho. Cuidar a su hija y no confiar en una persona que ni siquiera le han presentado todavía, de acuerdo a lo que estoy leyendo aquí. Y supuesta y alegadamente esta es una Biblia básicamente de la historia. O sea, nos refieren este libro para que sepamos la verdad y para que nos demos cuenta. Aquí me puedo dar cuenta que a usted no le importó la seguridad de su hija solo por complacerla o solo por el hambre que tenía de ser famosa. Aline,
Cargando una maletita en la que llevaba unos tenis, un leotardo y unas mallas, siguió a Gloria hacia la parte de arriba de la casa, mientras que Josie encendía el primero de los 4 cigarros que se fumó. Durante el rato en que aguardó pacientemente, al mismo tiempo, siempre que se acordaba, rezaba en voz baja un Padre Nuestro, pidiéndole a Dios, no precisamente que su hija fuera aceptada, sino que, en efecto, aquella fuera en verdad la oportunidad que tanto había soñado. Punto 32. Mientras, en la parte de arriba de la casa, en un cuarto en el que había una sala, un escritorio, algunas sillas, un equipo de sonido y un piano, Aline se enfrentaba a su prueba de fuego. Era un sábado, si la memoria no me falla, en junio de 1989. Ese día, había planeado con mis amigas ir a un programa de televisión, para ver a menudo. Pero, bueno, para mí era más importante la audición que el mismísimo Sergio Blas. Estaba nerviosísima. La noche anterior, me había puesto a ensayar la canción quinceañera, la de Timbiriche, y me salían puros gallos, se me olvidaba la letra, y cuando me ponía a bailar Boomerang, de Microchips, me temblaban las piernas. Era un desastre. Con todo, me pasé horas y horas ensayando, como hasta las 2 de la mañana. Luego, ya cansada, intenté dormir, pero no pude. Estuve dando y dando vueltas en la cama, piense y piense en esa audición del día siguiente, mi trampolín a la fama, a la gloria que tanto había soñado, la oportunidad esperada. No podía fallar. Si no me aceptaban, si no me daban la beca, me iba a morir de la desilusión, de la tristeza, y como no lograba conciliar el sueño, lo que hice fue ponerme a rezar, para pedirle a Diosito que todo saliera bien, que pudiera cantar bonito, que no se me olvidara la letra de la canción, que no me temblaran las piernas, que le gustara al tal Sergio Andrade, al que jamás había visto en mi vida. Al día siguiente, ya en su oficina, mientras mi mamá esperaba abajo y yo subía las escaleras, detrás de Gloria, me preguntaba cómo sería ese señor, ese hombre al que Gloria ya me había pintado como todo un genio. La imagen que tenía de él, la que yo misma me fabriqué con lo poco que Gloria me había platicado, era la de un señor de gran personalidad, imponente, guapo, elegante, del tipo de los descubridores de estrellas, tipo Hollywood, que había visto en las películas o en las series de televisión. Pasamos por un cuarto que tenía la puerta abierta. Ahí estaba otra muchacha, la misma a la que, minutos antes, había escuchado cantar a lo lejos, pensando que se trataba de Gloria, quien me la presentó, Yvette, una chava delgada, de cabello largo, que me vio medio feo y se portó de lo más fría e indiferente. Ya después, nos acercamos a una puerta que estaba cerrada y que Gloria tocó. Desde adentro, una voz masculina y grave, respondió: «Pasen». Gloria abrió la puerta y entramos a un cuarto. Sergio estaba parado detrás del escritorio. Cuando Gloria me lo presentó, él es el señor Sergio Andrade, un hombre medio gordo, más o menos de 1,75 metros de estatura, blanco, de cabello oscuro, de más de 30 años, medio mal vestido. Para nada se parecía a la imagen del descubridor de estrellas que me había imaginado. La verdad, no me fijé mucho en su apariencia, aunque sí noté que su aspecto era un tanto descuidado. Sí, un hombre medio dejado, raro, y luego, como que me dio un poco de miedo. Aunque era amable, tenía una vibra extraña, muy especial. Me saludó de mano y, ya sentado detrás de su escritorio, me preguntó que por qué quería ser artista, que cuántos años tenía. Como primera parte de la audición, me pidió que hiciera una improvisación de una indita. Tenía que representársela como se me ocurriera, como pudiera, caracterizándome con lo que tuviera a la mano. Busqué en la maletita que llevaba conmigo, pero no encontré nada, solo el leotardo, las mallas y los tenis que había llevado por si hacían falta, porque había visto que en la película Chorus Line, las chavas que audicionaban lo hacían así, con leotardo y mallas. Pero, bueno, como se me ocurrió, empecé a hacerla de indita, mientras que Gloria, sin quitarme la vista de encima, se paró detrás de Sergio y comenzó a tejerse una trenza con su cabello, como para ayudarme y darme una buena idea. Sergio se la cachó y la regañó por andarse metiendo. Ella siguió parada detrás de él, y yo, luego de hacerme las trenzas, les hice una escena, como una indita chiveada, tipo la India María. No me acuerdo bien qué tanto dije, pero creo que 33 lo hice bien, aunque los dos permanecían serios, sin reírse de la sarta de tonterías que les estaba diciendo. Cuando terminé con mi numerito de indita, Sergio me pidió que le cantara algo. Entonces, les canté a capela quinceañera, lo mejor que pude, con mucho sentimiento, cerrando a cada rato los ojos, porque estaba que me moría de la pena. Los dos seguían serios y me observaban de una manera tan rara, sin sonreír, sin expresar nada, que me puse más nerviosa aún, porque pensé que no les estaba gustando lo que hacía. Luego, cuando terminé, ninguno dijo nada. Saqué de mi maletita el cassette de Microchips y se lo di a Gloria, para continuar con la prueba de baile que, no es por nada, me salió muy bien. En cuanto terminé de bailar, Sergio le hizo una seña a Gloria y ella me llevó a otro cuarto que estaba casi vacío y en el que solo había una sala. Cerró la puerta, se me acercó y me dijo: «Vas bien, Aline. Pero, ¿sabes qué? Parte de la audición vas a tener que hacerla sin ropa,
¿Qué? Exclamé asustada, sin dar crédito a lo que acababa de escuchar. Es que necesitamos ver qué partes de tu cuerpo se tienen que trabajar con ejercicio. No tiene nada de malo. Así es en cualquier audición, prosiguió ella, con una sonrisita burlona, como si nada, como si me estuviera diciendo algo de lo más normal. No, oye, sin ropa no, le respondí con voz temblorosa, muy sacada de onda. Es que así tiene que ser, insistió. No tengas miedo, no me voy a quitar nada, le advertí. Me sentí humillada, con un pánico horrible que no lograba dominar. Eso era algo que no me esperaba, que jamás me hubiera imaginado. Así no sucedía en la película Chorus Line. Seguramente consciente del miedo y nerviosismo que estaba sintiendo, Gloria trató de tranquilizarme o, más bien, de infundirme confianza. No te asustes. Nadie te va a hacer nada. Solo te vamos a ver Sergio y yo. Es más, si te da pena, yo me salgo del cuarto. No, le respondí. Más bien, con el que me da pena es con él. Pero si Sergio ya está acostumbrado, ya te dije que es algo muy normal. No me voy a quitar nada. Gloria respiró hondo, como dándose por vencida, sin saber qué más decir y, luego, simplemente agregó. Entonces no es que no puedo, le contesté, casi a punto de ponerme a llorar. Tenía un nudo en la garganta, no sabía qué hacer. A mis 13 años, jamás me había enfrentado a una situación así. Me daban ganas de salir corriendo de ahí y bajar con mi mamá. Pero, por otro lado, no quería desaprovechar esa oportunidad que tanto había esperado, que tanto me ilusionaba. Por momentos, llegué a pensar que, en efecto, eso que me estaba pidiendo Gloria era de lo más normal. Bueno, está bien, me dijo, luego de unos segundos de silencio. No te vamos a obligar a nada. Si no quieres, allá tú. Ok, no te quites todo. Quédate solo en ropa interior. Haz de cuenta que estás en traje de baño. Nuevamente, no supe qué responder. Es más, en ese momento, el nudo que sentía en la garganta, no me permitía hablar. Sí, con tu calzoncito y tu brasiere, agregó Gloria. Lo malo es que yo no traía brasiere, aunque ya lo usaba en ese entonces, ese día no lo traía puesto. Se lo comenté a Gloria y le propuse que, mejor, podría ponerme el leotardo que llevaba en mi maletita. Después de todo, era como un traje de baño. Ella 34 estuvo de acuerdo, me prestó una toalla, me pidió que me cambiara y que, cuando estuviera lista, pasara al otro cuarto, a la oficina de Sergio. Gloria salió de ahí y empecé a cambiarme, ya más tranquila. Después de todo, pensé que no tenía nada de malo que Sergio me viera en leotardo. Sin embargo, me desconcertaba que Gloria me hubiera pedido que me quitara toda la ropa. Cuando estuve lista, ya con el leotardo puesto, me cubrí con la toalla y pasé al otro cuarto. Sergio seguía en el escritorio y Gloria a su lado. Muy serio él, de una manera muy profesional, me pidió que me quitara la toalla de encima, que me pusiera de perfil, de 3/4, que caminara. Y yo, muriéndome de la vergüenza, pensando que, sin embargo, hubiera sido peor que hiciera todo eso totalmente desnuda. Finalmente, sin hacer ningún comentario, Sergio solo me dijo, está bien, ya vete a cambiar. Me fui al otro cuarto, cerré la puerta y respiré hondo, plenamente segura de que me aceptarían, de que había pasado las pruebas. El susto ya se me había pasado un poco, pero las palabras de Gloria, cuando me pidió que me quitara la ropa, me seguían inquietando. Cuando terminé de vestirme, Gloria regresó, se sentó en uno de los sillones, tan sonriente como siempre, y me miró a los ojos, esperando, quizás, que yo le preguntara qué había dicho Sergio, qué era lo que habían decidido. A Sergio le gustó mucho lo que hiciste. Te quedaste con la beca, me dijo. ¿De veras?, le pregunté muy emocionada, con ganas de agarrarla a besos. Sentí que la vergüenza que acababa de pasar, bien había valido la pena. Pero, por favor, solo queremos pedirte una cosa. Sí, está bien, es muy importante que no le digas a tu mamá ni a nadie cómo fue la audición. Solo dile que cantaste y bailaste, que hiciste lo de la indita. Pero no le cuentes que te quedaste en leotardo y, menos, que te pedí que te quitaras todo. No lo entendería y podría molestarse. Ya sabes cómo son las mamás. Podría sacarte de aquí y sería una lástima. No eches a perder todo. Sí, está bien, le contesté. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Ya te dije que en el medio artístico es de lo más normal esto, pero la gente de afuera, sobre todo los papás, no lo entienden. No es nada malo. Así que ese será un secreto solo entre nosotros tres. Acuérdate que, si le cuentas a tu mamá, echarás a perder todo, porque no lo va a entender, no te va a dejar venir a tus clases y se te va a escapar una buena oportunidad. Sergio quiere que te prepares bien para que muy pronto grabes tu disco y te lance como cantante. En ese momento, Gloria me pareció más linda que nunca y hasta empecé a tenerle cariño y a verla como a una amiga. Pensé que, a lo mejor, tenía razón, y eso de quitarte la ropa en una audición era de lo más normal. Yo ya había superado la prueba y eso me hacía feliz. Sin embargo, aunque se lo había prometido a Gloria, no sabía si le contaría todo a mi mamá o si me quedaría callada. Siempre le había tenido mucha confianza, jamás le había ocultado nada. Si eso de desnudarse era algo tan común y corriente, ella bien podría entenderme. A lo mejor, la escandalizada era solo yo. Después, regresé a la oficina de Sergio y él mandó llamar a mi mamá, para darle las gracias por haberme llevado. Le tengo buenas noticias, señora, le dijo él.
Aline es muy talentosa, pero ese talento hay que pulirlo y mejorarlo. Si usted da su autorización, yo voy a ayudar a su hija, poniéndole maestros para que tome clases de canto, de baile, de actuación y de 35 expresión corporal. Todo esto para que, a lo mejor, si le echa ganas, muy pronto grabe su primer disco. Mi mamá volteó a mirarme y, como seguramente, me vio tan emocionada y feliz, se mostró muy agradecida con Sergio, diciéndole que ese mismo día ella y yo hablaríamos con Benito, su esposo, y que, si él estaba de acuerdo, yo empezaría a asistir a las clases, claro, con la condición de que no descuidara la escuela. Llegué fascinada a mi casa, dando de brincos, encantada de la vida. Mi gran sueño empezaría a realizarse, tomar clases de canto, de actuación, de baile y grabar un disco, ser famosa, salir en la tele, las revistas. No lo podía creer. Bendita Gloria Treviño, bendito Sergio Andrade. Aquel fin de semana fue maravilloso, único. Di rienda suelta a mi imaginación, empecé a tejer la que, según yo, sería mi historia como artista, como cantante, y aunque a cada rato volvían a inquietarme las palabras de Gloria y su sonrisita cuando me pidió que me quitara la ropa para la audición, a pesar de que en 2 ocasiones estuve a punto de comentárselo a mi mamá, no me atreví, no por miedo a que me regañara, sino a que no me dejara ir a las clases que empezarían el martes siguiente, tal como habíamos quedado. Me sentí mal por ocultarle aquello, pero no pensé que fuera tan grave. Finalmente, decidí guardar el secreto, un secreto entre Gloria, Sergio y yo. Declaraciones muy fuertes en esto que acabamos de escuchar. Personalmente, me suena a algo que tiene tonos de mentira, simplemente porque ¿qué muchachita lleva un leotardo a una audición? Como por qué en traje de baño en una audición, especialmente teniendo 13 años, y que su mamá no se dio cuenta y preguntarle, hey, pero ¿dónde viste esto? ¿Por qué un leotardo? No, querida, no. O sea, no sé, se me hace muy exagerado, como, no sé, pero muchas veces la ficción supera la realidad y pues qué fuerte, la verdad, si pasó algo traumático como esto. Ah, qué triste que ignoraron las banderas rojas como eso con tal de seguir yendo pues a estudiar a la escuela. Quizás si no hubiera tenido pena de decirle a su mamá, ella también hubiera podido evitar muchas cosas que sucedieron. Am, qué fuerte, la verdad. Ay, qué triste, qué triste. Continuemos. 6. El gran paso. Muchas ideas empezaron a revolotear por mi mente, como las mariposas negras que, de niña, me martirizaban por las noches. En mi inconsciencia, en mi desesperación por realizar lo más pronto posible mis sueños, finalmente, dije que sí. Al martes siguiente, por la tarde, luego asistir de la secundaria, como de costumbre, Aline se presentó a su primer día de clases en la casa que Sergio Andrade tenía adaptada como oficinas y escuela. Ahí, aparte de Gloria, Mari e Ivette, asistían todos los días otras jovencitas, entre los 13 y 18 años. Gloria era la mayor, con 19. Casi todas, parecidas entre sí, bonitas, de cabello largo y delgadas, con una manera de vestir también similar. Incluso, Aline llegó a notar algo que le pareció extraño, entre ellas, intercambiaban la ropa. Un día, Gloria traía una blusa y, 2 o 3 días después, esa misma blusa la traía puesta Mari o cualquiera de las demás. Igual, un pantalón de Mari, luego se lo ponía otra. Aline empezó a tomar sus clases de actuación y expresión corporal con diferentes maestros, junto con otras 4 muchachitas, más o menos de su edad, sumergiéndose poco a poco en ese mundo que, entonces, comenzaba a fascinarle y que veía como la antesala de la fama que sentía cada vez más cerca. Quería comerse el mundo, estaba preparándose para ello, disfrutando esas clases, las horas que pasaba ahí por las tardes, horas que, según ella, se le hacían demasiado cortas. Cuando su mamá pasaba a recogerla, ya más noche, le daban ganas de quedarse ahí más tiempo, como para apresurar su lanzamiento, la grabación de su primer disco y vivir por fin todo lo que había soñado. Sus demás compañeras, eran igual de frías y distantes que Ivette. Ninguna de ellas daba pie a una conversación que no fuera más allá del simple saludo. Ni siquiera con Mari le resultaba sencillo platicar, a pesar de su apariencia afable y tranquila. La única con la que podía conversar, la única que se prestó para ser su amiga,
fue precisamente su descubridora, Gloria, a pesar de que su vida y su procedencia eran un misterio para Aline. Lo único que sabía de ella era lo que me contó entonces, que vivía con una tía en Copilco y que años atrás, había llegado de Monterrey. En ese tiempo, la verdad, yo estaba deslumbrada con otras cosas, así que poco me interesaba su vida. Sin embargo, me intrigaba mucho su personalidad, su manera de ser. Comencé a tenerle cariño y hasta me inspiraba ternura. Siempre la veía como descuidada en su aspecto, despeinada, con el cabello revuelto y sin una gota de maquillaje, fachosa, con la misma ropa que, luego, les veía a las otras. Me caía bien y hasta sentí que había química entre nosotras, mucha identificación, a pesar de que ella era mayor. Otro detalle que me sacaba de onda, era que siempre tenía hambre. Por eso, cuando podía, le llevaba papas sabritas, charritos, gansitos y otras mugres que le compraba en la escuela y que ella se devoraba feliz de la vida, como muerta de hambre, y cuando la veía comer de esa manera, me daba lástima, mucha lástima. Pensé que se trataba de una muchacha pobre que no tenía ni para una torta. Entre clase y clase o ya al final, mientras esperaba a que mi mamá llegara por mí, era cuando nos poníamos a platicar en un cuarto en el que siempre estaba con Mari, quien nunca participaba en nuestra conversación. Permanecía callada, haciendo otras cosas, como si no estuviera ahí, como si no nos escuchara 37. Bueno, más bien, la única que hablaba era yo. Porque Gloria nunca me contaba sus cosas. Sentía que me comprendía, que compartía mis sueños. Y, sobre todo, lo que más me gustaba era que se interesaba por mí, por lo que me sucedía. Sabía escucharme pacientemente. Era la amiga perfecta. Recuerdo que aquel martes, después de mi primer día de clases, quedé en llamarle a mi mamá, para que fuera a recogerme. Pero Gloria me dijo que no hacía falta, que ella y Sergio me llevarían a mi casa en la camioneta de él. Sergio Andrade, el maestro, el director, me llevaría a mi casa, el mismo señor que le había prometido a mi mamá, lanzarme como cantante y producirme un disco. Ese hombre tan serio que me daba tanto miedo, era un verdadero honor. Esa tarde había caído un aguacero espantoso, con granizo y toda la cosa. Tan fuerte estuvo que hasta parecía que había nevado. Las banquetas de las calles estaban blancas, igual que los techos de las casas, y a mí eso se me hacía muy bonito, como de película. Así se los comenté a Sergio y Gloria, feliz de la vida y emocionada por mi primer día de clases, mientras íbamos rumbo a mi casa. ¡Qué padre! Hasta parece que estamos en Navidad. Imagínense que, de repente, apareciera por ahí Santa Claus. Como si hubiera dicho una estupidez, Sergio empezó a reírse de mí, burlándose. Santa Claus en su trineo. ¿Qué tonterías dices? ¿Cuál nieve? ¿Que no sabes que eso blanco es granizo? ¿No sabes qué es el granizo? Y Gloria también empezó a carcajearse muy divertida. Yo me sentí ridícula y ya no dije nada más, mientras que ellos seguían muertos de la risa, sin que yo le encontrara el chiste. Cuando llegamos a mi casa, me despedí de Sergio y le di las gracias por haberme llevado. Me bajé de la camioneta, y Gloria me acompañó hasta la puerta. Ahí, todavía muy sentida, le dije que, la mera verdad, Sergio me había caído muy mal y que se me hacía un tipo odioso. Ella, en vez de sorprenderse por mi comentario, simplemente sonrió, como de costumbre, y era verdad. Si al principio, unos días antes, en la audición, Sergio me había inspirado respeto y hasta algo de temor, en esa ocasión se me hizo un hombre antipático, sangrón, pedante, y lo mismo seguí pensando después, durante varios días. Cuando me topaba con él, apenas me saludaba, apenas me dirigía la palabra, siempre estaba serio, enojado, de malas, regañando a Gloria, a María y a las demás chavitas, de todo y por todo. A veces, hasta les gritaba bien feo y ellas nunca le contestaban nada, aceptaban en forma sumisa todo lo que les decía. Esa actitud de él, pero más que nada la de ellas, también empezó a desconcertarme. ¿Por qué dejaban que Sergio les gritoneara, que las tratara mal? Hasta pensé que, a lo mejor, muy pronto a mí empezaría a tratarme igual y eso me preocupaba. Me daba miedo, aunque, al mismo tiempo, pensaba que no me dejaría, que yo sí le contestaría, porque no estaba acostumbrada a que nadie, ni siquiera mi mamá, me hablara como Sergio les hablaba a las otras. Sin embargo, a mí me daba un trato diferente en ese entonces. No me hablaba feo. Con excepción del día en que granizó y se burló de mí por mis ocurrencias, en las pocas ocasiones en que nos encontrábamos, cruzando apenas unas cuantas palabras, era amable conmigo. Es más, una tarde, estando con Gloria en la salita de la entrada, mientras esperaba a que mi mamá llegara por mí, Sergio se apareció por ahí y se puso a platicar tranquilamente con nosotras, no me acuerdo de qué. Lo que sí recuerdo es que yo traía un reloj Swatch, de esos grandotes y de muchos colores, y él empezó a bromear, burlándose de mi reloj. Más que molestarme su tono sarcástico, hasta me hizo reír, no sé por qué, y, precisamente, a partir de ese momento, comenzó a caerme bien. Me di cuenta que, finalmente, no era el ogro que yo me estaba imaginando, ese ogro que me 38 inspiraba mucho respeto y al que en ocasiones le tenía miedo. Comencé a verlo de otra manera, de una manera más humana, por así decirlo.
Transcurrieron unos cuantos días, una semana apenas y Aline, encantada con todo lo que estaba aprendiendo en sus clases de actuación y expresión corporal, preguntándole a cada rato a Gloria cuándo iban a comenzar también las clases de canto que tanto le ilusionaban. Si sigues como hasta ahora, si te portas bien, a lo mejor esas clases te las va a dar Sergio. Sergio, su maestro de canto. Gloria le explicó que, si eso llegara a suceder, sería un verdadero honor, porque él no le daba clases a nadie, ni siquiera a ella que, muy pronto, sería lanzada como cantante. Gloria como cantante. Hasta ese momento, Aline, muy sorprendida, se enteró que Gloria cantaba. La verdad, no me esperaba eso. Al principio no le creí. Pensé que me estaba cotorreando. No me la imaginaba en un escenario, cantando, así, toda fachosa y despeinada, con esa voz medio ronca. Su imagen para nada era la de una cantante. ¿En serio? ¿Tú también te vas a lanzar como cantante?, le pregunté. ¿Tú cantas? Gloria, claro que canto. Ya estuve en un grupo que luego se deshizo. ¿Te acuerdas de Boquitas Pintadas? No, la verdad no. Pues yo estuve ahí, con Mary y grabamos un disco. Mary también canta así. Ella también. Es más, mira, en ese momento, Gloria me mostró un cassette que estaba sobre un mueble. ¿Quieres oír? Aquí vienen unas canciones de mi disco, del disco que me hizo Sergio. Saqué de mi maletita un Walkman que siempre traía conmigo. Me coloqué los audífonos y, a los pocos segundos, me quedé con la boca abierta cuando empecé a escuchar los primeros acordes de Doctor Psiquiatra, una canción que me encantó desde la primera vez. ¿En verdad eres tú, Gloria?, le pregunté, aún sin dar crédito. Sí, soy yo. Estaba maravillada, no solo por lo que estaba escuchando en mi Walkman, sino también, porque ahí estaba la muestra de que, así como Gloria había grabado ya un disco en Los Ángeles, California, lo mismo podría suceder conmigo en poco tiempo. No se trataba ya de un simple sueño, sino de algo muy cercano a la realidad. Aparte de Doctor Psiquiatra, me dejó escuchar también El Último Beso y otras 2 o 3 canciones más. Platicamos un buen rato y, por primera vez, me habló un poco más de ella, de sus sueños, esos sueños que se parecían a los míos. Ella también, desde chiquita, había soñado con ser artista, compararse en un escenario ante miles y miles de personas, y ahora, estaba emocionadísima, porque pronto se lanzaría su primer disco, ese primer disco que para ella también significaba la gloria, la misma gloria que yo quería alcanzar. Me contagió su emoción y, por primera vez, la sentí humana, de carne y hueso. Aquella química que percibí al principio, cuando empecé a llevarme con ella, me di cuenta que existía realmente. Más que nunca, me sentí identificada con ella, como si fuera mi alma gemela. Me daba mucha ternura verla tan feliz, tan emocionada. Me contó que todo se lo debía a Sergio y que, sin él, jamás hubiera podido realizar ese gran sueño. Me aseguró que ese disco, nunca habría podido grabarlo sin la ayuda 39 de él, ese genio, ese hombre tan sensible e increíble del que ella me hablaba siempre que podía, pintándomelo como un ser extraordinario, casi un dios, y si le echas ganas, me dijo después, Sergio también te puede llevar a ti a Los Ángeles, para que grabes tu disco. Claro, si eres profesional. ¿Profesional?, le pregunté, sin entender a qué se refería. Es que, como tu amiga, déjame decirte que estás empezando mal tu carrera. ¿Empezando mal? ¿Por qué? Pues porque el día de la audición, ya ves que no quisiste quitarte la ropa. Bueno, pero me quedé con el leotardo. No, sí, pero Sergio te tiene que ver desnuda. Es que me da pena, Gloria. ¿Y por qué pena? Él no te va a ver con morbo ni mucho menos. Como si en su vida jamás hubiera visto una mujer sin ropa. Se rió, burlona. No, no puedo. Precisamente para que le demuestres que eres profesional, tienes que hacer una audición desnuda. Otra vez lo de la audición, desnuda. Me quedé callada, sin saber qué responder. Lo que una vez más me propuso Gloria, volvió a darme miedo, vergüenza. Sin embargo, acababa de escuchar esas canciones que me habían vuelto loca, y esas canciones las cantaba precisamente ella, esa amiga que me daba consejos a cada rato, esa amiga en la que empezaba a confiar, esa amiga a la que ya le tenía cariño, la misma que en ocasiones me inspiraba lástima y con la que ahora me sentía plenamente identificada. Pensé que, seguramente, ella también, tiempo atrás, antes de grabar su disco, había hecho esa audición sin ropa y, ahora, ya estaba a punto de ser lanzada. Muchas ideas empezaron a revolotear por mi mente. En mi inconsciencia, en mi desesperación por realizar lo más pronto posible mis sueños, finalmente, le dije a Gloria, está bien. Ella salió del cuarto y fue a llamar a Sergio, mientras que yo me empecé a desvestir. Eran más o menos las 7:30 de la noche y me preocupaba que mi mamá fuera a llegar en cualquier momento y me encontrara ahí, desnuda. No lo iba a entender, al menos, no como yo lo estaba entendiendo en ese momento, como creía entenderlo, sintiendo que, ante todo, tenía que ser en verdad una profesional,
tal como me lo había aconsejado Gloria. A lo mejor, por eso mismo, ya no sentí tanto miedo. Sí, algo de pudor, pero no tanto como me lo esperaba, al menos en ese momento, estando sola ahí, en ese cuarto, ya desnuda, me quedé parada, cubriéndome con una toalla. Unos minutos después, entró Sergio con Gloria. Entonces sí, sentí vergüenza cuando él me miró muy serio, tan serio e inexpresivo como en la primera audición. Me pidió que me quitara la toalla y yo lo hice, sintiendo su mirada clavada en mí, mientras que yo preferí voltear a otro lado. Volvió a ordenarme lo mismo, que caminara, que me pusiera de perfil, de frente. Todo fue muy rápido. Para sorpresa mía, según yo, debido a mi profesionalismo, no sentí tanta vergüenza, no como yo esperaba. Minutos más tarde, iba con mi mamá en su coche, rumbo a mi casa, sintiendo que, por fin, había dado el gran paso, el más difícil, y eso me hacía sentir más mujer, una mujer que por primera vez enfrentaba con todo profesionalismo los obstáculos que se le atravesaban. Bueno, eso es lo que pensaba. Una vez más, Gloria me pidió que no le contara nada a mi mamá y una vez más también, le hice caso 40. Bueno, y con eso concluimos la lectura de hoy. La verdad estuvo muy fuerte y dicen que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Eh, Tengo muchas opiniones, pero me las voy a reservar para no faltarle el respeto a nadie y también porque bueno, vienen capítulos aún más fuertes que este, entonces, pues, como sea, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado escuchando este libro, estos capítulos junto conmigo y estar opinando, por favor. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que les llegue ese mensajito cada vez que suba un nuevo video o haga un en vivo. No olviden dejar su poderoso like y sus comentarios en la sección de abajo. Tengo mucha curiosidad de leerlos y saber qué es lo que opinan de esto que subimos pues leyendo y escuchando el día de hoy del libro de Aline Hernández, La Gloria por el Infierno, escrita por Rubén Aviña. Tengo mucha curiosidad de leerlos, así es que, ¿qué opinan de todo esto? Déjenlo en los comentarios en la sección de abajo y los estoy leyendo, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Creo que voy a estar haciendo estos videos semanales, leyendo así no sé si capítulo por capítulo o tirarme ahí unos cuantos capítulos y opinar, pero bueno, de cualquier manera, los veo pronto. Cuídense y hasta la próxima. Chao.